En Divertirse para morir, del sociólogo Neil Postman, se preguntaba de qué nos reímos y por qué hemos dejado de pensar, y esto es clave para entender nuestro mundo actual. En 1985, Neil Postman publica su libro y comienza su obra contrastando dos visiones distópicas, la de Orwell en 1984 y la de Huxley en Un mundo feliz. Sostiene que nuestra cultura no se ha encaminado hacia el control mediante el miedo, como bien temía Orwell, sino hacia la esclavitud mediante el placer, como advertía Huxley. Y este marco le permite plantear que la amenaza actual no es la opresión, sino la trivialización. Es decir, no estamos siendo vigilados, sino distraídos con cosas banales. Esta distracción, según Postman, no es casual, sino el resultado de la cultura mediática, y en lugar de fomentar la razón, la secuencia lógica y el discurso crítico, la imagen audiovisual impone rapidez, emoción, superficialidad y fragmentación. Precisamente la televisión fue el medio principal que transformó todo el discurso en espectáculo, afectando negativamente a la política, la educación, la religión y el periodismo. Postman demuestra que la televisión no es simplemente un canal neutral de información, sino que moldea y transforma todo en entretenimiento. Incluso los contenidos más serios han sido trivializados para volverlos inofensivos, ligeros e incapaces de generar reflexión. Por ejemplo, en la política, Postman critica la transformación del candidato en una figura mediática. Las elecciones no se deciden por ideas o plataformas, sino por la capacidad del candidato para parecer convincente en pantalla. La imagen reemplaza al argumento y la emoción al análisis. Respecto al periodismo, Postman señala cómo los noticieros televisivos presentan hechos importantes como entretenimiento. Se intercalan noticias graves con publicidad y sucesos triviales, lo cual genera un efecto de descontextualización. Así, el espectador no puede integrar la información en un marco coherente. En la educación, el autor muestra cómo el deseo de hacer el aprendizaje divertido desvirtúa ampliamente el proceso educativo. La televisión y otros medios visuales promueven una expectativa constante de estimulación, y esto contradice la naturaleza de la educación, que requiere esfuerzo, tiempo y atención sostenida. El discurso religioso también ha sido afectado. Postman analiza cómo los programas religiosos en televisión, al adaptarse al formato del espectáculo, dejan de ser experiencias sagradas para convertirse en entretenimiento, y así se diluye la profundidad espiritual en favor del carisma y la teatralidad. En términos junguianos, esto significa el ascenso de la sombra colectiva, reprimiendo así el pensamiento crítico, profundo y consciente, y lo sustituye por una cultura mediática y hedonista que ofrece un espectáculo divertido, constante y superficial que adormece a los espectadores. Con esto se elimina toda posibilidad de una cultura seria que ayude a madurar psíquica e intelectualmente a los espectadores, ya sea mediante el conocimiento de lo real o mediante la confrontación con el dolor que genera la guerra, la injusticia y la muerte. Por otro lado, los poderes mediáticos, que son promotores de esta sociedad del espectáculo, desactivan arquetipos de autoridad, sabiduría y trascendencia para establecer figuras arquetípicas como el bufón mediático, simpático y fotogénico, o como el carismático que simplifica todo para mantener la atención del espectador. Además, esta sociedad del espectáculo se expresa mediante un lenguaje emocional que manipula las emociones de la audiencia, utilizando estímulos fragmentados y banalidades que impiden una comprensión profunda de la realidad. En consecuencia, todo esto conduce a una sociedad infantilizada, con una psique inmadura que está atrapada en la dispersión emocional y en la superficie de los contenidos y experiencias, razón por la cual no puede asimilar, ni profundizar, ni tampoco simbolizar. Por cierto, Postman aclara que no está en contra del entretenimiento en sí,
Su crítica se dirige a la dominación cultural del entretenimiento, cuando se convierte en el filtro principal por el cual se interpreta el mundo. Esta hegemonía del espectáculo impide distinguir entre lo importante y lo banal. A través del concepto de discurso descontextualizado, Postman explica cómo la televisión presenta fragmentos sin relación entre sí. Esta fragmentación impide una comprensión estructurada de la realidad. El público, expuesto a estos estímulos, desarrolla un pensamiento superficial y disperso. Otro argumento esencial es que el contenido educativo o informativo no puede sobrevivir en un medio cuya lógica es opuesta a la profundidad. Por más buenas intenciones que tenga un programa, si se adapta al formato televisivo, acaba trivializando el contenido para poder funcionar en ese medio. Con respecto a esto, Postman introduce el término tecnopolio, porque la tecnología no es neutra, sino impone formas de pensar. Es una manera impositiva de imponer formas de pensar. Entonces el problema no es solo lo que se dice en televisión, sino también cómo la televisión ha colonizado las instituciones del sistema. Por cierto, la televisión también ha colonizado las plataformas digitales, donde periodistas, influencers y otros aplican la estrategia cultural de la sociedad del espectáculo en TikTok, YouTube, Facebook y otros espacios. Así pues, los espectadores de televisión y los consumidores de contenidos digitales no debaten ideas, sino que consumen imágenes y eslóganes. En términos junguianos, esta cultura de la imagen y de entretenimiento visual ha provocado una involución cultural y una regresión psíquica. Por tanto, Divertirse hasta morir es un libro que denuncia un plan cultural y una operación psicológica que comenzó y se desarrolló en la televisión, pero su mayor nivel de implementación lo estamos viendo en las redes sociales, donde se observa la disolución del pensamiento crítico, profundo y simbólico, la represión de los arquetipos trascendentes y la inflación del yo colectivo. Así pues, Postman nos invita a despertar del hechizo mediático y recuperar el sentido, por ejemplo, buscando contenidos profundos y de calidad o regresando a la lectura de libros en formato físico, fomentar la lectura profunda, limitar el consumo pasivo de estos medios, analizar críticamente los mensajes mediáticos, practicar el pensamiento simbólico y reflexivo, por ejemplo, a través del estudio de los mitos, símbolos y arquetipos, crear espacios de conversación racional, eso es importante, volver a escribir a mano y pensar con lentitud, y también pues desarrollar la atención plena. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.